Serán libros. Excelente, entonces vamos a comenzar la clase de hoy continuando con el tema de gráficas de funciones. Continuamos con este tema, todavía no lo hemos concluido, pero el día de hoy lo vamos a concluir. Como ejemplo, tenemos que graficar funciones definidas por tramo. En la clase anterior, cuando nosotros veníamos en el tema de definición de funciones, expliqué lo que es una gráfica de función por tramos. Y hace el pequeño introducción que una función definida por tramos está definida por diferentes fórmulas en diferentes partes de su dominio. Como es de esperarse, la gráfica de tal función está formada por tramos separados, o sea que no es una gráfica que va a ser continua. Y tenemos el ejemplo número 7, que nosotros tenemos que graficar una función definida por tramos. Y trace la gráfica de función f de x es igual a x cuadrada si x es menor o igual que 1. Y 2x más 1 si x es mayor que 1. Entonces, para ello, nosotros el paso que vamos a hacer, recuerden siempre, ¿verdad? Que el paso cuando nosotros vamos a graficar es construir la tabla de valores. Entonces, para ello vamos a construir la tabla de valores y le vamos a dar solución. Este paso siempre nosotros lo vamos a realizar a la hora de resolver y construir gráficas de funciones. Entonces aquí vamos a construir la tablita. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de alguna vez resolver o graficar una gráfica de funciones por tramos, pero vamos a hacer una tablita para la primera función, o sea, esa función que es x al cuadrado, que ya nosotros la hemos realizado. Entonces, son aquellos valores que son para x, que son para y. Los valores que al asignar x me da como respuesta y. Y lo voy a mover para acá. Y lo voy a hacer un poco más grande para que se visualice mejor. Bien, entonces vamos a construir primero la primera función que tenemos por aquí. X cuadrada si x es menor o igual que 1. Entonces los valores que yo voy a utilizar para los valores de x serían ¿cuáles, jóvenes? Sería en de 1 y hasta abajo, digamos 0 y negativo 1, negativo 2. 0, Y los negativos. 1 y negativo 1 nada más. Exactamente. Entonces sería 1. ¿Por qué razón? Porque dice que tienen que ser menores o iguales que 1. Entonces se incluye el 1 positivo. 0 y negativo 1. Pero para llevar un orden mejor, entonces vamos a ponerle como negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0 y 1 positivo. Entonces, si yo evalúo esa función, ¿a quién me va a dar los valores de y? Positivo. ¿Cuál sería? Si utilizo el negativo 3 como x, y, ¿cuál sería el valor? 9. 9, muy bien. ¿Y en negativo 2? 4, ¿En negativo 1? 1. 1, 0 y 1. Y 1, ¿verdad? Muy bien. Esto es en cuanto a la función x cuadrada, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a utilizar la función segunda, que en este caso sería 2x más 1. Entonces vamos a construir esa tabla de valores partiendo de ahí.
¿Y ahora cuáles son esos valores que yo tengo que tomar? X mayores que 1. ¿Puedo tomar el 1? No, No, porque no incluido. Igual. No va incluido. no, ¿Creen usted que no puedo tomar el 1? no, porque solamente la condición es que sea mayor, no igual. Muy bien. Entonces, por lo tanto, al utilizarlo de esta manera, voy a tomar los valores de 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿por qué creen ustedes que yo tomo el 1 en este caso? Al momento de graficar, la gráfica va a tener una condición. No sé si ustedes cuando llevaron en álgebra 1 tomaban el valor, pero no lo tomaban en cuenta, ¿verdad? Lo que hacían era que esa gráfica era el punto de partida de la otra, pero con el círculo vacío, no iba relleno. ¿Qué significa? De que no forma parte de la función, pero sí lo colocan para poder indicar que ese es el punto de partida donde yo voy a comenzar la gráfica. Comprendo. Eso Entonces, básicamente va a estar cerrado en ese punto. no va a estar abierto, porque Ah, recuerden abierto, que perdón. es mayor. O sea, va a estar abierto, pero ese va a ser el punto de partida donde la gráfica va a ir. Entonces, cuando nosotros veamos a la construcción que después le vamos a hacer en GeoGebra, vamos a ver de cómo me queda esa gráfica por tramos. Otros autores le llaman por parte, gráficas por parte, pero en esta ocasión lo vamos a llamar gráficas por tramos. Entonces, si yo evalúo esa función en 1, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me quedaría? 3. 3. ¿Y si en 2? 5. 5. ¿Y si es en 3? 7. 7. ¿Y si es en 4? 9. 9. ¿Y si es en 5? 11. 11. 11. Muy bien. Entonces nosotros aquí hemos encontrado esos valores. Ahora vamos a pasar a GeoGebra para identificarlo. Recuerden los valores o los pares ordenados que se formaron con esta gráfica. Bien, entonces, ¿cuál era el primero? Negativo 3 9. con 9, ¿verdad? Ahora, ¿quién se formó también? Negativo 2, 4. Con 4. ¿Quién más? Negativo 1 con 1. Negativo 1 con 1. Y 0 con 0, ¿verdad? Sí. Y luego 1, 1. 1 con 1. Bien. Ahora, aunque ustedes no pueden ver ahí, el punto, aquí lo tenemos, el punto A, que era negativo 3 con 9. Muy bien. Ahora, vamos a la graficación de los otros puntos. ¿Cuál sería? 1, 3. 1 con 3. 2 y 5. 2 y 5. ¿Quién más? 3 y 7. 3 y 7. 3 y 7. 4 Y 9. 9. y 5 5 y 11. y 11. Muy bien, entonces ahora vean lo que vamos a realizar aquí, jóvenes. Es aquí donde nosotros tenemos que tener el cuidado. Entonces, vamos a graficar esta función por tramos colocando esta expresión en GeoGebra. La función que van a colocar ustedes es floor o floor.
Permítame. Bueno, Flor, perdón, es aquí que vamos a escribir si, la condición si. ¿Cómo me decía el ejercicio? Me decía que si x es menor o igual que 1, esto va a ser igual a la raíz cuadrada, perdón, a x cuadrada, ¿verdad? Entonces, si x es menor o igual que 1, entonces vamos a escribir la coma, voy a escribir x cuadrada. ¿Bien? ¿Qué significa esto, jóvenes? Bien, entonces, si ustedes se notan, notamos aquí que la gráfica quedó hasta el 1 positivo. Del 1 y sigue la gráfica. Ustedes ya vieron en el día de ayer cómo quedaba la gráfica de x cuadrada, ¿verdad? Quedaba de una forma de una U cóncava hacia ¿qué? Arriba. Muy bien. Infinito. Exactamente, o sea, que iba hacia el infinito. Ahora, pero vean aquí, como yo establecí esa condición por tramos, que dice, si ustedes se fijan, f de x es igual a x cuadrada, si x es menor o igual que 1. Y aquí, aunque el GeoGebra no lo coloque, este punto que está aquí va a ir relleno, o sea, que es un punto cerrado, porque estamos hablando de una condición menor o igual que 1. Bien, ahora vamos a hacer la otra. Entonces vamos a establecer la condición. Si x es mayor que 1, ¿verdad? Que decía el ejercicio, mayor que 1, entonces vamos a escribirle esa coma. Entonces voy a escribir la función, que la función en este caso era 2x más 1. Entonces, 2x más 1. Bien. Y aunque ustedes vean aquí que ese punto F, lo voy a quitar para que ustedes se fijen, aunque no tome el valor de 1 como se indicó en la fórmula, como ustedes iban mencionando, pero la gráfica parte de ahí, y aunque GeoGebra no lo muestre, parte pero con un círculo en blanco, o sea, un punto abierto. Pero la gráfica empieza desde ahí, no es porque en la condición me establezca que aquí tome 1, porque tiene que ser igual que 1 el valor de x. No significa de que yo a la otra condición no voy a tomar el valor de 1. Ese valor de 1 es el punto de partida para la siguiente función, que en este caso empieza desde 1 hacia el infinito, porque es una función lineal. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? ¿Estamos claros cómo establecí yo esa condición para poder graficar esas gráficas por tramo? Sí. ¿Está claro? Quiero Sí. que tengan claridad en esto, porque la actividad de aprendizaje va a ser que ustedes utilicen la plataforma o el software de GeoGebra. Y en las actividades ustedes van a graficar funciones y funciones por tramos. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, hagan ahorita. ¿Bien? ¿Está claro entonces? Lick, yo solo tengo una pregunta, Diga. vaya, en el punto donde tiene f de x igual a x al cuadrado, y donde pone la condición, Ujú. para describirlo, yo me fijé que usted puso x, Lo vuelvo a escribir. Bueno, mire, la condición es sí. Abro paréntesis, ¿verdad? ujú, Entonces, aquí establezco la condición que me da el ejercicio, que en este caso sería x. Y aquí
utilizo en el teclado que tiene GeoGebra menor o igual, perdón, en este caso utilicé menor o igual que 1. Establezco primero la condición y luego establezco la función, que en este caso era x cuadrada. Y si usted se fija, aparece en rojo, ¿por qué razón? Porque yo aquí ya la tengo en azul, pero ahí está. Y si la pongo en azul aquí y la quito el rojo, ahí está, porque estoy estableciendo la misma ecuación o la misma función en este caso. Si usted se Voy a fija, intentar y ya le digo, a ver. está bien. Lick, Dígame. ¿por qué quitó el punto de F? No, bueno, el punto de F lo quité para que ustedes supieran que No lo este incluye. punto no está incluido exactamente. Lo quito porque no quiero que se confunda de que ustedes vean de que va cerrado y por esa razón es que el círculo va a formar parte. Recuerden, regresemos al problema. Recuerden que dice que es mayor o igual, menor o igual cuando es este valor y es mayor, o sea que este 1 no cuenta en la otra gráfica. Y por lo tanto, ese valor tiene que ir abierto, porque no está incluido en la gráfica. Lick, ya Dígame. escribí, puse la condición sí y abrí paréntesis x menor o igual que 1, cerré el paréntesis, luego de eso, ¿qué sigue? No, tenía que poner la coma. No, una coma, exactamente. Ah, Coma y ahí escribe la función. Ok, eso es lo que me hizo falta, gracias. Exactamente. Entonces, cuando usted escribe la coma, escribe la función y ahí usted le da enter y ya le grafica. Muy bien. Entonces, ¿está claro en ese punto, jóvenes? Sí. Correcto, Lick. Sí, eso Bueno, es lo que entonces, me hizo falta, gracias. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio, pero antes de ello voy a borrar esto para que me va a servir para la otra. Que ahí es donde estaba un poquito yo enredado al principio cuando le decía yo esa función porque es del otro tema. Bien, entonces vamos a continuar con el otro ejercicio. Veamos. Dice el ejemplo número 8, ya aquí ya se lo muestro resuelto, pero nosotros lo que vamos a hacer es colocarlo en la gráfica de GeoGebra. El ejemplo número 8 de gráfica de función de entero mayor. Trace la gráfica de f de x es igual al entero mayor de x. Y si ustedes se observan, es la representación de entero mayor de esta forma. Por decirlo, son dos corchetes las que están ahí, ¿verdad? Entonces vamos a establecer una pequeña definición del entero mayor que dice que la función de mayor entero es aquella que asocia como imagen a cada número real del dominio el entero más cercano, mayor que él. Se denomina por la función f de x y colocamos esos dos corchetes, por lo que también se le conoce como función corchete, como les mencionaba. Además se le llama la función parte entera y el máximo entero. Entonces, con esa pequeña definición regresamos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, entonces hay un intervalo en el que dice que de negativo 2 tiene que haber valores entre negativo 2 y negativo 1. Y esos valores que están ahí me dice que el entero mayor me va a dar como resultado el negativo 2. Luego, me dice que hay valores entre negativo 1 y 0. Pero ojo, si ustedes se observan ahí, dice entre valores negativo 1 menores o iguales que ese valor, tomando como resultado el negativo 1. Por esa razón, la respuesta me da el valor que está a la izquierda, porque lo toma en cuenta. Entonces, y aquí nos representa la gráfica del entero mayor, de la función de entero mayor. Si ustedes observan, es de una forma escalonada.
pero hay valores que dice, si ustedes observan, miren, eso es lo que yo les quiero dar a explicar, que un tramo, el tramo del valor de la izquierda está cerrado, o sea que tiene tinta, o sea que está tintado, está rellenado. Y luego, en la parte derecha, que es lo que los valores que van de forma de escalera, el valor está abierto, o sea que está en blanco. Eso significa la representación de la gráfica de entero mayor. Ahora, ¿cómo vamos a representar ese entero mayor en GeoGebra? Entonces, en GeoGebra, ¿qué es lo que vamos a escribir? Ahí sí, floor, abro paréntesis, y ella sola me indica ix. Y si ustedes se fijan, ya me está dando esa forma escalonada. Ah, pero profe, no me dan los valores con relleno y eso. Pues vamos aquí y nos ponemos en tabla de valores. Y en la tabla de valores, porque el ejercicio me dice que es de negativo 3 a 3 y un paso de 1, porque es lo que yo quiero ver. A alguno de ustedes les va a aparecer como negativo 2 y 2, entonces cambien esos valores a negativo 3 y 3 positivo y el paso de 1. Ese paso de 1 significa que va a ir de 1 en 1. Entonces, si ustedes observan, ven aquí algo que ya está representado de esa forma, pero con el valor de la izquierda de forma que lo toma en cuenta y el valor de la derecha que no lo toma, o sea, que es abierto. Y aquí podemos ver en la parte izquierda de la vista la tabla de valores para los valores de X y para los valores de Y, donde f de X, ya recuerdan que f de X es igual a Y. Lick, Y esto, sí, dígame. pero me parece que ahí hay una opción sin necesidad de escribir flow. ¿Cuál es la opción? Ya le digo. Si me ayuda, sería perfecto. Pero que tiene que... ¿Cómo le explico? Es que mire, le sale la opción de primero numérica, no, a la derecha. La última. No, ahí, ahí, abajo, aquí abajo de su pantalla, le tiene que salir, ahí en la entrada. Ajá. Ajá, aquí. Ahora, la última opción aquí abajo. Está 1, 2, 3, está f de x, está abc, entonces denle la última. Esta. Ahí, ajá. Uh-huh. Sí, aquí está, ve, a la derecha. Esta, dice usted. Ahí, esa, sí. Vamos a ver. Si pone x, Sí, le sale lo exactamente. mismo. Exactamente. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Arnaldo. Muy bien, muchas gracias, Arnaldo. Entonces, ahí ya lo tiene. En el teclado ya lo encontró Arnaldo de cómo se representa, o si no, lo colocan con la función, pero es más fácil con el teclado. ¿Bien? Y ahí vamos a ver la representación del entero mayor. Bien, esto es más que todo para que usted conozca y no se haga caso omiso de este tipo de función, porque más adelante nosotros vamos a ver los tipos de funciones que existen al momento de graficar. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? No, hasta el momento no. Bueno, hasta el momento no, muy bien. Entonces vamos a pasar con el siguiente ejemplo. Bueno, el ejemplo número 9, jóvenes, me dice que ecuaciones que definen funciones. Recuerdan en la clase pasada que hay una definición que para determinar una función, esa función tiene que pasar una recta vertical y la recta vertical tiene que tocar únicamente un punto. Si toca dos, significa que esa gráfica o esa gráfica más que todo no es una función. Y si toca únicamente un punto, entonces esa gráfica es una función. Entonces, para encontrar o para definir si es una ecuación o es una función, entonces nosotros de estos dos ejercicios tenemos que despejar para X, perdón, para Y.
Tenemos que despejar para allá. Entonces, a estos ejercicios le vamos a dar solución. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros hemos despejado para el valor y, vamos a graficar y luego vamos a trazar una recta vertical en la cual a mí me permita identificar. Muy bien. Entonces, vamos a darle solución al inciso A en este caso. El inciso A me dice que es la ecuación o función, porque aquí no está definida de lo que nosotros vamos a definir si es ecuación o función. Entonces está de y menos x al cuadrado es igual a 2. Si vamos a despejar para y, entonces, ¿qué pasa con ese negativo x cuadrado? Hay que hacerlo 0. Exactamente, en esa ocasión hay dos opciones, o podemos sumar a ambos lados, o como otros que menciona, transponer ese término al lado derecho y pasa a sumar, ¿verdad? Entonces, si aquí está restando, al otro lado pasa a sumar. Entonces me quedaría y es igual a ¿quién? A 2 más x. Muy bien, más x al cuadrado. Y yo ahí he despejado para y. Y eso era lo que me pedía. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente, al inciso B. ¿Qué pasa con el inciso B? El inciso B es igual x al cuadrado. Sí, es igual, solo que x al cuadrado pasa a restar. Muy bien, exacto. Es igual a 4, ¿verdad? Ah, pero ¿qué sucede ahí? Ese x al cuadrado pasa aquí al otro lado. A restar, como mencionaba. Y si eso sucede, entonces me quedaría 4 menos x al cuadrado, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para eliminar ese y cuadrada? Porque recuerden que solo tengo que dejar y. Aplicar raíces. Raíz, Muy pasa a bien. ser raíz. Pero ¿qué sucede? Si yo hago eso, entonces, Más ¿qué menos. pasa? Más menos. Muy Más bien. menos. Más menos la raíz cuadrada de todo ese valor que está aquí en este caso. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que hay un valor positivo y hay un valor negativo. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Pasémonos a GeoGebra. Bueno, GeoGebra me dijo de que yo tenía que y era igual a quién. La primera, el inciso A, ¿cuál era? ¿Cuánto me quedó al final? 2 más x al cuadrado. 2 Muy bien. más x al cuadrado. Muy bien, 2 más x al cuadrado. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan, verdad? En lo que vimos ayer. El orden de este factor no alteró ya que los dos valores son positivos y eso significa que la gráfica de x al cuadrado se mueve 2 unidades hacia arriba o se desplaza 2 unidades hacia arriba. Y por lo tanto ya hemos comprobado que la función x cuadrada es una función o es una ecuación o no es función. No es función, ¿verdad? ¿O es una función? ¿Qué es? ¿Es función o no es función? ¿Jóvenes? ¿Es función o no es función? Sí, es función. ¿Cuántos puntos toca en la gráfica? Solamente uno, Lick, si es función. Por lo tanto, es una función, ¿verdad? Ah, pero ¿qué sucede ahora? Vamos a darle primero en la parte positiva, que y era igual
¿A quién? Más que 4 Raíz menos de- x. Ujú. Exacto, raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada, ¿verdad? 4 menos x cuadrada. Miren lo que se hace. Ah, pero me hace falta el negativo, ¿verdad? Y es igual. Se completa el círculo. Se completa el círculo. Muy bien, se completa ese círculo. Y por lo tanto, ¿qué mencioné sobre la teoría yo ayer? Que como toca la gráfica, se completa el círculo y esa recta vertical que nosotros tenemos, ¿cuántos puntos toca en la gráfica? En la gráfica roja. Dos. 2. Por lo tanto, esta no es una Una función. 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 Bien, y nosotros aquí lo que hemos encontrado es el despeje de la fórmula de ¿qué? ¿Qué figura es esta? Ya. Una De una. circunferencia. Muy Círculo. bien. Circunferencia. Excelente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que realizar para identificar si es una función o no es una función. Y ya sabemos que al trazar una recta vertical, nosotros hemos identificado que no es una función o es una función. ¿Bien? Claro, pasamos al siguiente ejercicio. Dígame. ¿Cómo trazó esa línea vertical? Disculpe que no le escucho. ¿Cómo trazó la línea vertical? Ah, la línea vertical en este caso lo que yo hice fue colocarle X. X es igual a un valor más cercano. En este caso voy a colocarlo en 1. Lo coloqué en 1. Sí, Entonces, una pregunta. Una dígame. pregunta, ¿por qué siempre la comprobación la hacen con X igual a 1 y no con Y, por ejemplo, igual a 3? Si yo lo hago como Y es igual a 3, es una recta que Horizontal. horizontal, ¿verdad? Y recuerda que la definición es una recta vertical, la que me va a determinar si es una ecuación o no. Entonces se basa según a la definición que nos dieron. Exactamente, exactamente, porque en este caso lo que nosotros queremos comprobar que si esa, al trazar una recta vertical, ¿cuántos puntos tocan en la gráfica? Y recuerda, ¿verdad? Que aquí ¿cuántos puntos tocaba? 1 en esta gráfica. Y miren que incluso GeoGebra le marca el punto que toca a la gráfica de la función 2 más x al cuadrado. Que voy a borrar esto, miren. Aunque aquí lo marque en 0, pero esto es por la línea horizontal que marca. Porque lo que hace esta línea es colocar el punto donde intersecta en esa gráfica. En este caso, intersectó ahí. Pero este punto no se toca porque la gráfica no está dibujada aquí, sino que está dibujada aquí arriba. Le aclaro su pregunta. ¿Por qué razón utilizamos Sí, X? ya. Muy bien. Es por la definición. Más adelante, en otros cursos, hay una definición de la recta horizontal que ustedes lo van a ver. Bien. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, esto ya no es ejercicio, sino que aquí es para que ustedes conozcan cuáles son algunas funciones isográficas, las que vamos a ver en álgebra 2. Están las funciones lineales, que en estas funciones lineales lo que se muestran, jóvenes, es una función lineal en la que nosotros tenemos una recta y una función, en este caso, de una constante, que en ese caso siempre va a ser una línea horizontal. Tenemos esas funciones de potencia, que estas funciones de potencia son aquellas funciones donde nosotros vamos a elevar al cuadrado, en ese caso, al cubo, a la 4, a la 5, o sea, que hay un exponente. Están las funciones de raíces, que las funciones de raíces son aquellas que tienen tanto raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, así sucesivamente. Están las funciones recíprocas,
que esta es más que todo como las funciones de potencia, nada más que en el denominador. Y en este caso, si ustedes ven, están las funciones de potencia de 1 sobre x, 1 sobre x cuadrada, y esto más que todo lo vamos a ver cuando ustedes vean las funciones racionales, que ahí mismo vamos a hablar un poco de eso. También tenemos las funciones de valor absoluto, que ayer con la ayuda del profesor la pudimos graficar, y también la función de entero mayor. ¿Okay? Entonces, ¿qué viene ahora? Pues ahora viene lo que yo les mencionaba. Que el día de hoy, como ya hemos concluido con el contenido, pues ustedes van a hacer una dinámica, o más que todo, una actividad de aprendizaje. De aquí, de esta lista, dice, trace la gráfica de una función haciendo primero una tabla de valores. Esto lo van a hacer en su cuaderno, la tablita de valores. Luego, cuando ustedes hagan su tablita de valores, van a graficar o lo van a colocar en ¿cómo se llama? En GeoGebra, punto por punto, y luego al final ustedes van a graficar la función dada. Luego de eso, usted le toma captura de pantalla y lo va pegando en un documento Word para después convertirlo en PDF y quedarse con eso. Cuando yo voy a habilitar la plataforma para que ustedes envíen esa actividad que nosotros vamos haciendo para ir tomando en cuenta el acumulativo o las actividades que se van a desarrollar. En este caso es del 5 al 28 y ustedes van a tomar únicamente 2 ejercicios en los cuales ustedes lo van a seleccionar de esa lista. Pero ojo, no, si viene en este caso, y voy a ver la lista de participantes, si viene Alex, decide tomar el 9 con el 11, no me va a venir Anderson que va a tomar también el 9 con el 11, porque sería mucha coincidencia. ¿Cuántos ejercicios estoy hablando del 5 al 28? Estoy hablando de de 23. Exactamente. Y ustedes son 13 en total. Van a coincidir con algunos, pero no exactamente con los 2 mismos ejercicios que ustedes toman. Sería mucha coincidencia, la verdad. Entonces, ¿cuál es su trabajo? Bueno, seleccionan ustedes la lista, 2 ejercicios de ahí, en su cuaderno van a evaluar, no solamente a construir la tablita la van a construir, pero también van a evaluar punto por punto, porque la dinámica es que ustedes vayan ejercitando, que cómo voy a evaluar esto, que el profesor les mencionó que ustedes pueden evaluar en la calculadora, pero siempre y cuando ustedes dejando el procedimiento de la evaluación. No es que se van a detener, bueno, en este caso 2 por 1, 2 y después negativo 4, no. Van a dejar el procedimiento de cómo evaluar y van a dar su respuesta. Construyen la tabla y luego en GeoGebra, bueno, le toman captura, foto a esa imagen, lo pegan en Word y seguidamente toman la captura de pantalla de la gráfica que ustedes dibujan en GeoGebra y abajo de ese ejercicio lo colocan. Luego pasan el otro ejercicio y ustedes realizan el mismo mecanismo. Resuelven el ejercicio, construyen la tabla, en la gráfica ponen los puntos indicados y vean aquí cuál es la honestidad. Si ustedes se fijan en GeoGebra hay diferentes colores y hasta en eso se pueden fijar. No voy a llegar al extremo también de decirles, bueno, me van a tomar la captura de pantalla y que aparezca también la hora del reloj en la cual indique a qué horas hizo el ejercicio. Recuerden que yo soy un profesor nuevo con ustedes y yo los voy a ir conociendo. Entonces, yo para revisar, me gusta mucho revisarlo y verlo detenidamente. Entonces, seleccionen 2 de esos. Luego, recuerden, esto solamente es de gráficas normales de esa función. Y aquí van a escoger otros dos, pero aquí ya son con gráficas definidas por tramo. Que esta es, recuerden que les coloqué yo en GeoGebra cómo se hacía el procedimiento. ¿Ven? ¿Está claro lo que van a hacer?
Ahí más o menos, Lick. Yo estoy tratando de Sí. apuntar todo aquí en el teléfono para no olvidar. Está bien, entonces, manos a las obras, joven. Entonces, si gustan, también puedo hacer de que al grupo les envíe la fotografía de los ejercicios. Eso estaría bien. Bien, Sería entonces, bien. Estaría bien, sí. entonces ahorita eso voy a hacer. Y voy a poner una pantalla, una captura de pantalla en la cual cuando el profesor ingrese, vea de que ustedes están resolviendo los ejercicios. Excelente. Entonces, y los ejercicios se los envío a la al grupo. Ya los ejercicios se los mandé al grupo, entonces los pueden resolver, seleccionar y hacer el procedimiento que les mencioné.